Muy bien, chicos. Bueno, pues ahora nuestro siguiente tema es los divisores, ¿no? Como habíamos comentado anteriormente, en el caso de los divisores es buscar entre qué números es posible dividir otro número, pero que esa división sea exacta, es decir, que no exista residuo. ¿Ok? Nosotros sabemos que existen, bueno, la división se puede efectuar cualquier número entre cualquier otro, pero no siempre el residuo va a ser cero. Por ejemplo, si yo quisiera dividir, por ejemplo, el 10 y lo divido entre 3, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el 3 cabe pues 3 veces en el 10, 3 por 3, 9, pero me va a sobrar uno. Entonces aquí existe esto que se conoce como residuo. Entonces, en este número, el 3, no es un divisor del 10. ¿Por qué? Porque al dividir 10 entre 3 me está quedando uno de residuo. Entonces, ese uno que me queda de residuo no me permite que el 3 sea un divisor. Entonces, cuando hablamos de divisor, son todos aquellos números que dividen a otro, pero que el residuo sea siempre cero. ¿Ok? Entonces, esa sería la, la condición para que sea divisor. ¿Ok? O sea, podemos hacer división entre cualquier número, pero no todos son divisores de un número. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver aquí nuestra tablita que tenemos en la parte de abajo. Recuerden que todo esto está basado en sus cuadernillos, entonces yo los videos también los voy a grabar aquí del cuadernillo para que ustedes puedan practicarlo también en sus propios cuadernillos, ¿ok? Si no lo han hecho o no lo lograron hacer en clase, bueno, pues ahí lo van a poder ir revisando. Por ejemplo, el número uno, ¿cuál es el número por el cual está permitido, o no está permitido, sino por el cual se puede dividir más bien el número uno? Bueno, pues no hay otro más que el mismo, ¿no? Entonces, el uno solamente se puede dividir pues entre el mismo uno, ¿ok? No hay otro número el cual se pueda dividir, ¿ok? Se puede dividir entre cualquiera, pero nos van a dar decimales, nos van a dar fracciones, no va a ser una división exacta. La única división exacta en la que se puede dividir el uno y que el residuo sea cero es uno, ¿no? Si lo vemos gráficamente, si dividimos nosotros uno entre uno, ¿cuántas veces cabe el uno en el uno? Pues solamente cabe una vez. ¿Y cuánto nos queda? Nos queda cero. Si lo intentamos hacer por cualquier otro número, por ejemplo, uno entre 2, no se puede. Tenemos que empezar a utilizar decimales, ¿verdad? Entonces nos quedaría 2 por 5, 10, nos quedaría cero, pero ya estamos hablando de decimales, ¿ok? No hay una división exacta, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Muy bien. Es importante recordar que todos los números son siempre divisibles entre la unidad, ¿ok? El primer divisor de cualquier número siempre va a ser el número uno, el primer divisor. Repito, siempre va a ser el número uno. Por lo tanto, aquí en todos estos va a ir siempre el uno al principio. Es el primer divisor de todo. Después del uno, vamos ahora con el 2. Estamos trabajando en el número 2. Después del uno, ¿quién sería el otro número por el que se puede dividir el 2? Pues sería por el mismo, ¿no? Que sería otro concepto igual que debemos nosotros de memorizar. Todos los números son divisibles entre uno y entre ellos mismos. O sea, por lo menos van a tener un divisor. Tratándose del uno, pues solamente tiene el mismo, el uno. Pero, por ejemplo, a partir del 2 vamos a tener dos divisores, por lo menos dos divisores, el uno y el mismo. En este caso, el 2 se divide entre uno y el 2 se divide también entre el mismo, entre el 2. Bien, entonces, recapitulando, todos los números siempre van a ser divisibles entre uno y entre ellos mismos, ¿ok? Vamos con el siguiente número, ahora vamos con el número 3. ¿Entre qué números es posible dividir entre 3? Ya sabemos que se puede dividir entre uno, sería su primer divisor. Entre 2 no es posible. Si nosotros queremos dividir 3 entre 2, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 3? Cabe una y nos sobra una. Entonces, hay sobrante, no se puede. El siguiente número sería el mismo. Sabemos que entre el mismo sí se puede. Y bueno, pues ya más adelante ya no hay más. ¿Ok? Si vamos con el siguiente número, vamos ahora con el 4. El 4, pues sabemos que se va a dividir entre uno. ¿Qué número es divisible? A ver, el amarillito casi no se ve. Vamos a ponerle un pedacito. El 1. ¿Entre qué número se puede dividir también el 4? Bueno, pues también se puede dividir entre 2.
que si dividimos 4 entre 2, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 4? Nos cabe 2 veces. 2 por 2, 4, y nos queda 0. Quiere decir que el 2 sí es un divisor. El 3 no sería, ¿verdad? Por lógica. Vamos a intentarlo de todas maneras. 4 entre 3. 3 por 1, 3. Nos sobra 1. Ahí sobrante no lo es. Por lo tanto, sería el 4. Y aquí es lo que entra en lo que le decía yo anteriormente. Aquí nos vamos a basar en los múltiplos, porque los múltiplos son la operación contraria en este caso de la división, ¿no? Vamos con el 5. El 5 se puede dividir entre el mismo, entre el 1. Se puede dividir entre 2, no se puede. Entre 3 tampoco se puede. Entre 4 no se puede. Y entre 5 pues es el mismo, sí se puede. Y así vamos avanzando. El 6 se puede dividir entre 2, ¿no? Nos da 3 por 2, 6. Se puede dividir entre 3, ¿no? También. 2 por 3, 6. ¿Ok? Se puede dividir entre 4, no se podría. O sea, ¿por qué? Porque el 4 no entra en el 6 una cantidad de veces exacta. ¿Okay? Nos va a sobrar, entra una vez y nos sobran 2, entonces ahí, una vez que sobra ya no se puede. Entre 5, pues tampoco, entra una vez y sobra 1. Y entre 6, bueno, pues sería el mismo. Entonces, vean entonces cómo nos están ayudando aquí los múltiplos o las tablas de multiplicar de alguna manera para ir buscando también los divisores. Vamos con el 7. El 7 puede ser divisible entre 1, ya lo sabemos. Entre 2, 2 por 3, 6, nos sobra 1. Entre 3, 3 por 2, 6, nos sobra 1. Entre 4, 4 por 1, 4, y nos sobran 3. Y así podemos ir buscando y bueno, nos damos cuenta que solamente tenemos el 7, es decir, el mismo. Seguimos avanzando rápidamente. El 8 es divisible entre 2, entre 4 y entre 8. ¿No? El 9 es divisible entre 1, entre 3 y entre 9. Y el 10 es divisible entre 1, entre 2, entre 5 y entre 10. ¿Okay? Vamos a ir buscando aquellos números que sean divisores exactos. ¿Okay? Aquí la parte importante es que la división sea exacta. Si la división es exacta, entonces se trata de un divisor. Y vamos a ir identificando rápidamente, para aprovechar este ejercicio, aquellos números que solamente tienen dos divisores, el 1 y ellos mismos. Hay muchos, ¿ok? Aquí tenemos los primeros 4, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 7. Dense cuenta que esos números, repito, 2, 3, 5 y 7, solamente se pueden dividir entre el 1, entre la unidad y entre ellos mismos. Esos números tienen un nombre especial, se conocen como números primos, concepto que nos va a ayudar para los siguientes temas. Continuamos en el siguiente video.